Saludos jóvenes, en esta ocasión tenemos el tema titulado Problemas de rectas paralelas cortadas por una secante. Las instrucciones son: identifica en la siguiente figura el nombre correspondiente a los ángulos y completa la tabla. Entonces tenemos aquí dos rectas paralelas, no le hemos colocado nombre, y una recta que es secante a ellas. En este caso lo que nos piden es que nombremos los ángulos según lo que nos pide la tabla. Aquí tenemos las variables del ángulo: externos, interno, alternos externo, alternos interno y correspondiente. Y en este lado vamos a colocar las letras, o sea, a qué ángulo nos referimos. Entonces vamos a empezar con el primero. La primera que nos preguntan es los ángulos externos. Entonces tenemos aquí que el ángulo A es externo, mírenlo aquí en la figura. El ángulo B es externo, dice que está aquí. El ángulo G, mírenlo aquí, el ángulo G. Y el ángulo H es externo. Estos son los ángulos externos. Vamos a ver cuáles son los ángulos internos. El ángulo C, mírenlo aquí, dentro del lado paralelo en esta parte. El ángulo D es externo, interno. El ángulo E y el ángulo F, mírenlo aquí. Esta parte corresponde a los ángulos internos de esta zona. Bien, entonces ahora vamos con los ángulos alternos externos. Entonces aquí tenemos que el ángulo A y el ángulo G. El ángulo A y el ángulo G aquí son alternos externos, mírenlo ahí. También tenemos que el ángulo B y el ángulo H son alternos externos. Por otro lado, los ángulos alternos internos son el ángulo C y el ángulo E. Mírenlo aquí, lo hemos escrito. Y otro ángulo interno sería el ángulo D y el ángulo F. Ok. Entonces, solamente nos queda responder cuáles son los ángulos correspondientes. Entonces, tenemos aquí que el ángulo A es correspondiente con el ángulo E. El ángulo B es correspondiente con el ángulo F. El ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Y por último, el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. D correspondiente con H. Bien. Y ese ha sido el ejercicio que tenemos para hoy. Vamos ahora a proponerles unos ejercicios de práctica. Aquí tienen un ejercicio para que practiquen. Tenemos otro para que practiquen. Y por último, tenemos este otro ejercicio que les puede servir de mucha utilidad. Entonces les exhortamos que hagan su práctica. Ustedes tienen el video y realizan las actividades. Espero su respuesta en los comentarios y feliz resto del día, jóvenes.